El siguiente programa es ajeno a BEA Canal. Cualquier eventualidad es responsabilidad del mismo. Gracias amigos de BEA Canal por estar en sintonía. 4 de febrero del 2021. Hace 45 años un terremoto que yo tenía 7 años, pero los terremotos mundiales en geopolítica, sociopolíticos, económicos que hay el día de hoy, creo que son el terremoto de hace 45 años, pues aunque dejó muchas víctimas, habría que hacer el reencuentro real de cuánto ha dejado tanta estupidez de tanto líder mundial, prestándose a una pandemia para quebrar al mundo entero y que algunos hagan dinero y el resto de plebeyos paguen eso para siempre, al infinito. Pero para hablar de cosas de la coyuntura nacional, está con nosotros nuevamente el doctor González Dubón. Gracias, doctor. Un gusto, Karina, buenos días. Gracias, doctor. ¿Cómo iniciamos? Pues mire, el tema actual de la coyuntura nacional es la delictuosa persecución penal contra el magistrado Maynor Motto. En la última semana, los guatemaltecos asistimos a lo que yo denomino el más paupérrimo espectáculo jurídico de los últimos tiempos. Que consistió en ver destruidos los últimos rescoldos de juridicidad que habían logrado sobrevivir las constantes violaciones a la Constitución y a las leyes que cometen algunos jueces y algunos magistrados. La Fiscalía Especial contra la Impunidad, la FECI, que es ampliamente conocida por ser un instrumento político de la izquierda entronizada en el sistema de justicia, dio uno de los espectáculos más pobres de la justicia penal en toda la historia del mundo jurídico del Ministerio Público. Arremetió con una acción penal inventada contra el magistrado Maynor Motto, sindicándolo de haber realizado acciones o cometido hechos que no encajan en ninguno de los tipos penales que contiene el Código Penal. Lo que late en el fondo de esa acusación es muy sencillo. El juez, el magistrado Motto, cuando era juez de primera instancia penal, dictó resoluciones que no fueron del agrado de Juan Francisco Sandoval Alfaro. Esto no tiene nada de extraordinario, no es delito. El juez Maynor Motto actuaba en pleno ejercicio de sus funciones. Él todo juez está autorizado para decir esto sí o esto no, y el que no está de acuerdo las impugna. Y Sandoval las impugnó, apeló ante la sala de apelaciones y perdió las apelaciones, interpuso casaciones y perdió las casaciones, interpuso amparos y hasta la propia Corte de Constitucionalidad se los rechazó. ¿Qué casos son, doctor? Son muchos, pero el ejemplo más claro es el caso de los hermanos Valdés Páez, ¿verdad? En donde los mantuvo 7 años sujetos a procesos sin fundamento alguno,
habiendo él con la CICIG presentado testigos falsos. Él es cuando el testigo falso se retractó y señaló al del CICIG, Sandoval estaba sentado en primera fila porque él era el que llevaba la batuta tras bambalinas, porque no lo dejaban a él aparecer con el protagonismo que hoy tiene. Eso le costó la vida a uno de los hermanos Páez. Sí. Y sin embargo, sigue impune la presentación de esos testigos falsos en las que él participó. Y sigue impune todas las acciones que le costaron eventualmente la vida a Estuardo Páez, y por el cual recuerdo que ya hay una acción entablada contra el Estado por esas circunstancias. Este señor que le habían ofrecido casas, carros, premios, puntos, ahí está, sí, y antes de morir de SIDA, ¿verdad, doctor? Ahí en primera fila está sentado, ahí está Sandoval. Ahí está parado, sí. Ahí está parado. Él participó de la presentación de testigos falsos, no solo en este caso, en muchos otros casos. Entonces, el delito, entre comillas, del magistrado Maynor Moto cuando era juez fue no haber accedido a las peticiones sin fundamento que solía y suele presentar la FESI a través de Sandoval Alfaro, y que logra que se las den muchos jueces temerosos de que él vaya a hacer lo que está haciendo contra Maynor Moto. Pero Maynor Moto nunca ha sido un cobarde, ha sido un juez valiente y ha hecho valer la ley. Pero el odio que le tiene Sandoval Alfaro a Maynor Moto por no haber accedido a sus solicitudes infundadas e ilegales es lo que ahora está permitiendo este tipo de venganza que no tiene absolutamente nada de legal, ¿verdad? El estribillo que utiliza Sandoval Alfaro como parte de la cuadrilla esta de izquierdistas que ataca a Moto es señalar, pertenece al pacto de corruptos. Un pacto que jamás se ha dicho cuándo se celebró ni quiénes son las partes, que solo sirve para que los de la izquierda intenten descalificar a sus adversarios políticos. Sin embargo, eso dice más de ellos que de a quienes pretenden endilgarle ese calificativo. La estrategia de la izquierda para apoderarse del sistema de justicia, en este caso ha consistido en impedir que el magistrado Maynor Moto llegue a la Corte de Constitucionalidad. ¿Cuál es la cosa, doctor? Él solo tenía que llegar a pocos días, 60 días. De todas maneras ya arrancó el otro proceso de ver expedientes y hojas de vida y demás en el Congreso. Sí, precisamente. Entonces, esa estrategia de impedir que llegue durante estos 2 meses que faltan, 2 escasos meses, tiene un motivo de fondo. ¿Resoluciones pendientes en la CC? Algunas, pero sobre todo piensan impugnar todos los nombramientos de magistrados a la CC que no les convengan a la izquierda, con todas las impugnaciones habidas y por haber, para quedarse ejerciendo el cargo los magistrados que están al infinito. Ahí como ocurrió con la Corte Suprema de Justicia, aunque ahí a la izquierda le salió el tiro por la culata. Pero lo que hay atrás de esto es eso precisamente, los magistrados que encabeza Gloria Porres y con los que hace mayoría ahí en la Corte de Constitucionalidad, ya han planificado impugnar todos los nombramientos de los nuevos magistrados para la nueva Corte y quedarse ellos ahí en forma indefinida. Es por eso que utilizan todas estas marrullerías, porque mire, el proceso para elegir magistrado por parte del Colegio de Abogados es claro. Se hace la convocatoria, la asamblea elige y la mayoría de abogados votó por Maynor Moto.
Desafortunadamente, el presidente de la Junta Directiva del Colegio de Abogados, también aliado con la izquierda, estaba reteniendo la certificación que acreditaba a Maynor Motto como magistrado electo por la Asamblea General. Pero un amparo en una sala de operaciones los obligó a mandarlo al Congreso. Y en el Congreso fue juramentado, inmediatamente. Como lo dice el acta de toma de posesión del Congreso donde se juntó, ahí es la toma de posesión. La toma de posesión no es ir a ocupar el despacho y sentarse y que el secretario de la Corte diga, se presentó el magistrado Motto y se sentó ahí, entonces yo le entregué las llaves de su escritorio. Imagínense que esa última responsabilidad o autoridad la tiene un señor encargado de recursos humanos. Eso sería muy estúpido, pues. Menoscabaría todo el proceso y la juramentación en el Congreso de la República. Mire, el secretario de la Corte dice que le dijo al magistrado Maynor Motto que no le podía entregar el despacho, según él levantar el acta de toma de posesión, que así la denomina, pero no es eso la toma de posesión. A uno se le juramenta cuando toma posesión del cargo. Si lo juramentaron, y ahí... El Congreso de la República juramentó al PDH. El Congreso de la República juramentó al presidente Alejandro Yamatei. Así es. Entonces... Es como que, perdón, el encargado de recursos humanos allá en el Palacio o en la cosa de la presidencia no quiera darle las llaves de su escritorio al presidente. ¿Algo así? Sí. El presidente cuando llega ya es presidente. Sí, sería muy estúpido. No es que va a tomar posesión cuando entra a la oficina y se sienta en la silla. Eso es totalmente ridículo. Sí. Sin embargo, el secretario de la CC, con instrucciones de Gloria Porras, la presidente, obviamente, ¿verdad? Porque él es un títere de ella. Le dijo, fíjese que no puedo entregarle aquí nada, no puedo darle posesión como que a él le correspondiera, porque hay impugnaciones pendientes en contra de su designación. Mire, las espurias apelaciones que fueron presentadas contra la elección de Maynor Motto no tienen efecto suspensivo, es decir, no interrumpen el proceso de elección, como lo afirman los que pretenden impedirle al magistrado Motto ejercer sus funciones. Para que esas apelaciones tuvieran efecto suspensivo, tendría que establecerlo así la Constitución, la ley de amparo, la ley de colegiación profesional obligatoria, el reglamento de elecciones, tendrían que decirlo, pero no lo dice. Los efectos suspensivos de un recurso tienen que estar establecidos en la ley. Si no lo están, no los tiene. Es una falsa argumentación la que dio el secretario de la Corte de Constitucionalidad. ¿Cometió un delito? Sí, incumplimiento de deberes. Además violó la Constitución. ¿Alguien ya interpuso acciones en contra de él? No tengo conocimiento de que lo hayan hecho, pero no me extrañaría. Yo creo que sí, creo haber leído que ya fueron presentadas, pero independientemente de esto, ¿cómo es posible que el secretario de la CC tenga participación en el proceso de elección de un magistrado de la Corte de Constitucionalidad? La Corte, la misma Corte, no tiene ninguna participación en el nombramiento de un magistrado de la Corte Constitucional. En el caso del Colegio de Abogados, solo la Asamblea de Abogados, que mayoritariamente votó por Motto, y solo el Congreso de la República tienen competencia para su nombramiento. La Corte no tiene ninguna competencia, menos el secretario. Y el abogado que no le gustó la victoria de Motto, porque ahí sí que solo se pueden meter abogados, ¿verdad? Porque es rollo del Colegio de Abogados, pues que participe. ¿Y por qué no participó? ¿Verdad? ¿Y por qué no fue a votar? Porque ahora he oído que muchos abogados, es que solo ganó con no sé cuántos votos. Bueno, ¿y usted fue a votar? No. Entonces, ¿de qué puede hablar? No solo eso, mire. ¿Participó? No. ¿Votó? No. Porque no hubo otras planillas. En las elecciones del Colegio de Abogados, como en las elecciones generales en Guatemala, no llegan todos los que pueden votar y los que están inscritos, por múltiples razones, ¿verdad? Hasta pero porque no están al día con sus colegiaturas. El sistema está establecido
para que se tome la decisión con los que lleguen a votar. El hecho de que no hayan llegado, los que no llegaron no tienen ninguna influencia, no tiene ningún valor jurídico el hecho de que no hayan llegado. Es decir, ese no es argumento para oponerse, ¿verdad? Ahora, es cierto, probablemente el secretario de la Corte de Constitucionalidad estaba recibiendo una orden ilegal y nadie está obligado a obedecer órdenes manifiestamente ilegales. En este caso, era una orden manifiestamente ilegal la que le debe haber dado su superior para que él fuera a decir, mire, no le podemos aquí dar acceso a la Corte porque hay apelaciones, hay impugnaciones. Yo voy a hacer una pendientes. pregunta fea, doctor. ¿Y por qué Dina Ochoa, que siempre ha sido la diferencia, y por qué Molina Barreto no han sacado un comunicado y no han dicho las ilegalidades cometidas? Mientras no abran su boca o hagan un comunicado, son partícipes de estas violaciones. Mire, me extraña de Dina Ochoa y me extraña de Molina Barreto. Una de las formas del encubrimiento de los delitos es quedarse callado. Es la huecada. ¿Verdad? Es un encubrimiento. Es la cobardía. Es un delito, es un encubrimiento de los delitos. Yo esperaría que ellos se pronuncien, ¿verdad? Porque hasta ahorita pareciera que ellos hubieran estado de acuerdo con lo que ocurrió en la Corte. Otras veces Dina Ochoa ha sido muy valiente y razona y saca comunicados. ¿Qué le está pasando a Dina Ochoa? Sí, ¿Le habrá dado miedo esa lista que estuvo circulando de Engel, donde o no sé qué, de un senador que de todas maneras perdió, ¿verdad, doctor? Su curul, en Estados Unidos. ¿Qué será lo que le está pasando a Dina Ochoa, que no es la misma valiente que habíamos visto? Ahora mire, lo grave, lo que vino a agravar más la situación. ¿Por qué ocurrió todo esto? ¿Por qué querían impedir que el juez Moto ocupara su despacho y ejerciera sus funciones, siendo ya un magistrado electo y juramentado? Para ejecutar una espuria orden de captura que pidió Sandoval Alfaro y que Erika Aifán de manera ilegal emitió. Mire, Sandoval Alfaro cometió el delito de presentar una denuncia falsa. Erika Aifán cometió el delito de prevaricato. Ella cometió el delito de prevaricato y los dos cometieron el delito de infracción de privilegio, porque él tiene derecho de antejuicio. El derecho de antejuicio es inherente al cargo. El artículo 3 de la ley de antejuicio, si lo podemos poner ahí, dice expresamente que, ahí lo tenemos subrayado con amarillo, el antejuicio es un derecho inherente al cargo, inalienable, imprescriptible e irrenunciable. Entonces, ¿por qué es que ellos sostienen la peregrina hipótesis de que no es magistrado? Precisamente para quitarle su derecho de antejuicio, que es inherente al cargo, y él ya es magistrado electo y ya es juramentado. Entonces ya es magistrado. Esto tiene que ver con revancha política, doctor, porque recuérdese que, si a mí no me falla la memoria, el extinto experimento de Naciones Unidas en Guatemala de la CICIAX, y estos sí que están actuando como cuerpos paralelos a las instituciones constitucionales de derecho, ¿verdad? Debidamente plasmadas en la Constitución, este tipo de tribus que hacen esto. El primer caso en donde se le dio un revés a la CICIG, si yo no estoy mal, fue en el caso de los hermanos Valdés Páez, los que le abrieron los ojos a Guatemala y al mundo. El segundo pudo haber sido el caso de los Bitco, pero pareciese que lo que hay es una revancha política porque están muy empoderados, porque ahora el presidente Biden, que tuvo mucha influencia durante el gobierno de Otto Pérez Molina, en los dos periodos de Obama, de los demócratas, influyó muchísimo y presionó muchísimo en Guatemala para que ese experimento fuese una verdad. Entonces pareciese ser que es una sed de venganza. Me extraña el paupérrimo actuar, superlativo de lo más pobre, paupérrimo actuar de Consuelo Porras, que se hizo juramento sobre la Constitución.
y que ella está permitiendo que inclusive en nombre de ella se hagan este tipo de atropellos a la Constitución Política de la República y al eminente Estado de Derecho en Guatemala. Pero suena a venganza política, muy empoderados, como pudieron haber estado unos venezolanos muy empoderados que dicen que hasta ayudaron según las denuncias de Trump, que falta que ver que todo lo que se ha dicho sea cierto o no y que se investigue independientemente a qué presidente esté. Las 5 agencias, 6 agencias, 11 agencias siguen sus funciones, que es un juramento a la Constitución Política de la República de Estados Unidos, ¿verdad, doctor? Así y que es. ahí no se mueven. Pero la noticia de hoy, solo para que vean ellos en qué momento se les va a dar vuelta el zapato, es que Biden ya no quiere nada con Maduro porque lo considera dictador, doctor. Y que siempre sí quiere todo con el otro socialista. ¿Cómo se llama el otro socialista que se fue a guardar a España? Guaidó. Juan Guaidó. Entonces, solo para que vean lo que aquí en Guatemala le puede suceder a muchos serviles. Todo es de momentos. Todo es de momentos y de intereses. Mire, no miento. El gobierno de Biden no espera tener contacto directo en el corto plazo con Maduro. Así que pobre mula se ayudó. Si es verdad la teoría de Trump y de los patriotas, pobre mula se ayudó. De todas maneras lo van a joder. ¿O no, doctor? Sí. Entonces, Pues mire, la estrategia de venganzas políticas torpes. entre otras cosas, porque tienen muchas otras finalidades, porque con lo que están haciendo contra el juez Moto, están intimidando también a los posibles candidatos a magistrados a la Corte de Constitucionalidad, que no jalen con ellos. Y lo acabamos de ver, se empezó a mencionar el nombre de Leila Lemus, de Omar Barrios y del Procurador General de la Nación como posibles candidatos a ser nombrados por el presidente ahorita para la Corte de Constitucionalidad. Al día siguiente, el mismo día, empezaron a aparecer los ataques contra los 3 potenciales candidatos, que ni siquiera se sabe si realmente lo son. Entonces, la intimidación, el señalamiento, como le dijo Fidel Castro a Hugo Chávez, si tenemos por ahí en WhatsApp, tenemos, Mirna, por ahí el último envío, te lo envió el doctor. en donde le dice Fidel Castro a Chávez, y lo tenemos ahí con un círculo rojo, dice: a los que se opongan, siémbrales delitos. Eso los descalifica para siempre. O sea, estamos viendo aquí que la izquierda está aplicando los consejos de que le daba Fidel Castro a Hugo Chávez contra el juez Maynor Moto. Es decir, más claro no puede estar. Entonces, lo mismo acaban de hacer cuando se aparecieron publicados nombres de potenciales candidatos a la Corte de Constitucionalidad. Los empezaron a atacar de inmediato. Entonces, todos los abogados que podrían ser grandes magistrados y que son gente próspera porque han sido buenos abogados, miran esas cosas y dicen: no me interesa. ¿Para qué servir a la patria? Yo no me voy a meter en ese tipo de porquerías, porque es una porquería. Es una lucha puerca para poder seguir ejerciendo el dominio en la Corte de Constitucionalidad. La estrategia consiste ahorita, en el caso del magistrado Maynor Moto, en negarle su calidad de magistrado. Es decir, el hecho de que haya sido electo por la Asamblea de Abogados, que haya sido juramentado por el Congreso y dado posesión por el Congreso, dicen ellos que no vale. ¿Y qué autoridad tienen ellos para negarlo? Habría que cuestionar absolutamente todos los que el Congreso juramenta, doctor. Así ¿O no? Así es. Todo estaría en el limbo. Mire, la calidad de magistrado de la Corte de Constitucionalidad no depende del acta que levanta el secretario cuando llega a ocupar su despacho el magistrado nombrado. De eso no depende la calidad de magistrado. Por Dios santo, es inconcebible lo que hacen. La Corte de Constitucionalidad no tiene ninguna función en el nombramiento de sus magistrados. Ninguna función.
Absolutamente ninguna ley le da a la Corte de Constitucionalidad facultades para tener participación en el nombramiento de sus propios magistrados. El argumento que han utilizado, sin decirlo claramente, es una analogía improcedente contenida en el artículo 156 de la Ley de Amparo. En el lo podemos poner en pantalla. En el segundo párrafo. Afirma que la impugnación de la designación no la deja firme, es decir, que las apelaciones que se interpusieron no dejaron firme la elección. Pero eso atañe únicamente a los casos en que hay magistrado titular y suplente en funciones, quienes pueden desempeñar el cargo mientras las resoluciones, las impugnaciones se resuelven. Pero eso lo dice expresamente para magistrados en funciones, ¿verdad? Pero no cuando hay falta de magistrados. El segundo párrafo dice ahí: la designación de magistrados por el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala y por la Asamblea del Colegio de Abogados podrán ser impugnadas conforme a la ley. Pero mientras se resuelven las impugnaciones, continuarán actuando los magistrados titulares y suplentes que deben ser sustituidos. ¿Y entonces? Ahora, en otras palabras, en el caso de sustitución de un magistrado fallecido, no pueden aplicarse por analogía las disposiciones de sustitución de un magistrado que está vivo. Sencillamente porque no se dan los supuestos que esta norma prevé. Esta norma es para cuando los magistrados que van a ser sustituidos están en funciones en el cargo. Pero no cuando el magistrado murió y no hay nadie que pueda sustituirlo. Pero interpretan tergiversadamente este segundo párrafo del artículo 156 de la Ley de Amparo para impedir o para tratar de convencer a la gente de que el magistrado no es magistrado. Un secretario dijo que no. Mire, la marrullería cometida por el secretario de la Corte de Constitucionalidad de negarse a permitirle el acceso a su despacho al magistrado Maynor Moto y de negarse a levantar el acta que lo hiciera constar, es constitutiva de delito, no solo de incumplimiento de deberes, sino también de obediencia de órdenes ilegales, que es otro delito contemplado en el Código Penal. Este secretario debe ser procesado. Él se puede amparar en decir que fue orden de la presidenta de la Corte, pero él no está obligado a obedecer órdenes ilegales. Doctor, se ve un nudo ciego, pareciera que hay un nudo ciego. No, mire, no es el tal nudo ciego. Los magistrados izquierdistas de la Corte de Constitucionalidad están coludidos con otros funcionarios públicos como la jueza Efán y con Sandoval Alfaro. Sí, eso cualquiera lo puede ver. Ese es un complot de la izquierda, es una confabulación de la izquierda, precisamente para mantener el dominio de la Corte de Constitucionalidad. Por eso utilizan el ejercicio ilegal de una acción penal, por eso utilizan una juez que ha sido incondicional de ellos, que es juez precisamente por un amparo que le dio la Corte de Constitucionalidad. Ella está en deuda con la Corte, porque es la Corte Constitucional la que la mantiene ahí con un amparo ilegal, por cierto. Ese es un aspecto, digamos, el aspecto formal, jurídico, pero no debe dejarse de lado a los conspiradores intelectuales que temen perder la cooptación de la Corte de Constitucionalidad, como el Procurador de los Derechos Humanos, como Helen Mack y todos sus adláteres, como todo el séquito de abogados de poca monta que respaldan con su firma las impugnaciones que presenta la izquierda, y particularmente todos los desinformadores de la opinión pública que se hacen llamar periodistas. Y es fácil ubicarlo viendo a quienes apoyan en las publicaciones propagandísticas
alejadas de la verdad que vemos en los medios, como La Hora y El Periódico, por ejemplo, y otros. Ese es el otro sector que se está confabulando contra el juez Moto, pero hay otro, y es la intromisión ilegal de un grupo de embajadores que se denominan G13, entre los cuales está la Embajada de Estados Unidos. Sí, podemos poner ese comunicado la semana pasada, pero fíjese, doctor, que yo no creo que ese comunicado sea real. Le voy a explicar por qué. Para mí, alguien lo hizo en nombre de los embajadores. En otras oportunidades, los embajadores, cuando se han pronunciado en estos casos, por ejemplo, con el famoso tema de la CICIG, eran un poco más valientes, y por eso es que yo digo que este comunicado es ilegal, no tiene credibilidad, porque primero nunca utilizaron esos logos. Me vas a buscar uno de los de antes. ¿Sabe cómo era? Esta cosa ha de haber sido hechiza. Esta cosa, yo que los embajadores acreditados en Guatemala, que tienen que cumplir con la Convención de Viena y máxime el artículo 41, comenzaría a interponer acciones legales de quienes usurparon calidades, porque ellos hacían esto. Mire, doctor, esto era lo que ellos hacían. Y ellos salían y hablaban, y por ejemplo yo hablaba con el embajador de la Unión Europea y lo entrevistaba y él decía, sí, nosotros hicimos tal cosa. Pero la otra cosa que estuvo circulando, para mí y desde mi particular punto de vista, hasta que no me desmientan a mí cualquiera de esos embajadores que los nombraron sin realmente, ni siquiera están las banderas o las firmas, deberían de comenzar acciones legales en contra de las personas. Poné el que para mí es falso, esto. Mire, doctor, no tiene nada que ver como ellos hacían sus comunicados. Ahora pone el otro donde ellos sí se involucraban en cosas que no tenían ni razón ni parte, porque cuando ellos quieren opinar en una nación, doctor, es a través del Ministerio de Relaciones Exteriores. No es, pero mire ellos cómo lo hacían. Esto era la manera de los embajadores de inmiscuirse en cosas eminentemente del país. La otra cosa está muy hechiza. Bueno, mire, es probable que lo que usted dice sea cierto. Sin embargo, si así fuera, ellos ya hubieran aparecido desmintiendo la autoría de ese comunicado. Pero están callados, siguen esa táctica de encubrimiento de los hechos cuando les conviene. Mire, porque hasta tuiteaban y decían, ¿perdón? ¿Del rey de ahorita o de antes? Hacemos público el comunicado sobre de la ahorita. Importancia. Sí, ahí está. Sí, pero es del Reino Unido con esas banderas. Yo no veo una cosa formal, ¿ya me entendiste? ¿Por qué no tiene la bandera de todos? ¿Por qué el Reino Unido se atribuyó esa potestad? Sí, mire, si es falso, si no lo hicieron ellos ya lo debieran haber desmentido, pero no lo han hecho. Entonces, nosotros desde el punto en que nos encontramos haciendo el análisis, tenemos que tomarlo como cierto si no lo desmienten. Mira, el embajador de Estados Unidos ha estado utilizando la táctica de hacer visitas a los funcionarios públicos en contra de lo que tiene el artículo 41, de que cualquier relación con los funcionarios debe ser con el Ministerio de Relaciones Exteriores. Ahí lo dice claramente, dice, todos los asuntos oficiales de que la misión esté encargada por el Estado acreditante, o sea, en este caso el de Estados Unidos, han de ser tratados con el Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado receptor, que es Guatemala, por conducto de él, o con el ministerio que se haya convenido. Pero él no puede ir a estar visitando Ministerio Público, Corte de Constitucionalidad, Corte Suprema, metiéndose a tener contacto directo con los funcionarios públicos en Guatemala. Eso lo prohíbe el derecho internacional. Y la otra táctica que ha estado usando el embajador de Estados Unidos es ya no hacer las declaraciones él mismo, como lo hacía Robinson y Arriaga, porque inmediatamente recibe los ataques, sino que manda la información a Estados Unidos para que gente de izquierda en el Departamento de Estado
haga las declaraciones como las han venido haciendo hasta ahorita Juan González y otro funcionario ahí. Pero allá repiten lo que él les dice aquí, porque no tienen otra manera de estar informados. El conducto oficial de información allá es él. Entonces, él no quiere aparecer directamente como responsable de las declaraciones de la información que él manda para allá. Todos estos países donantes se inmiscuyen en los asuntos internos del país. Si regresamos otra vez al texto del artículo 41, que habla precisamente de eso, dice: sin perjuicio de sus privilegios e inmunidades, todas las personas que gocen de esos privilegios e inmunidades, se refiere a los diplomáticos, deberán respetar las leyes y reglamentos del Estado receptor. También están obligados a no inmiscuirse en los asuntos internos de ese Estado. Sin embargo, ellos se inmiscuyen todo el tiempo, ¿verdad? Pero lo triste para los guatemaltecos es que estas violaciones al derecho internacional, a la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, tiene sin cuidado al ministro de Relaciones Exteriores, quien, como comparte la ideología de izquierda de estos tipos, permanece callado. Permite la violación de los más elementales principios de las relaciones entre esos estados y Guatemala. Permite la humillación de Guatemala. Entonces, tenemos tres grandes grupos confabulados en este asunto contra el magistrado Maynor Moto. Tenemos a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad que dirigen la operación. Tenemos a la FESI, tenemos a la jueza Ifán. Tenemos a toda la parvada de gente de izquierda que ya mencioné, con todos los abogados de poca monta que utilizan para sus impugnaciones. Tenemos a los medios de información alineados con la izquierda, que le hacen eco a toda la propaganda alejada de la verdad sobre los hechos. Y tenemos tanto a la izquierda internacional, a través de estos embajadores y el embajador de Estados Unidos, y a los nacionales, la izquierda nacional, la izquierda internacional y la izquierda nacional, que no descansan en su afán de perseguir y desprestigiar al magistrado Maynor Moto. No les importa violarle sus más elementales derechos e inmunidades. Llegaron al condenable procedimiento de obtener una orden de detención como si se tratara de un delincuente peligroso, cuando bastaba mandarle una citación y decirle: mire, venga a prestar declaración en este asunto. Ah, no, había que librar la orden de captura para humillarlo, para perseguirlo y para crear ese y ahorita temor. Está en rebeldía. Sí, y para declararlo en rebeldía, todo totalmente ilegal. Llegaron al allanamiento de su casa, 14. Hasta le publican la foto de la cama. Ah, pero esto es un allanamiento de un apartamento en la zona 14. Así es, y la dirección del apartamento no es la que llevaba la orden de cateo. Y entonces, lo que causa suspicacia es cómo es que logran encontrar algo así como el dinero de la antigua, que ya no se supo nada, ¿va, doctor? Sí, algo así. Pero ¿cómo así que si hay juez Moto? Hasta escriben juez Moto. Sí, siendo magistrado. Es que mire, todo está con el propósito de denigrar su figura, de perjudicarlo, de hacerlo aparecer como un delincuente. Porque esa es la táctica de la izquierda, es lo que Fidel Castro le aconsejaba precisamente a Chávez y que ellos ponen aquí en práctica. Los indican de haber cometido un delito y toda la gente ingenua cree que así es, porque no todos tienen la capacidad de analizar y ver el contexto en donde se están produciendo. Mire qué raro todo lo que fueron a encontrar. Sí.
Bueno, y luego a estas cosas que están ahí, dice que le dieron un valor de 600,000 quetzales, para decir, como quien dice, el juez ha recibido mordidas y por eso estas cositas que están aquí, que valen 600,000 quetzales, ¿sabes de dónde sacaron el valor? Son malavidas. Es decir, toda la imaginación posible para desprestigiarlo, para hacerlo aparecer como una persona que no merece ser magistrado, es decir, lo quieren destruir. Mire, quien no condene estos procedimientos politiqueros ilegales, propios de la más baja escoria política, carece de conciencia. Estoy en programa en vivo. Cualquier guatemalteco que tenga conciencia tiene que condenar la persecución penal del magistrado Maynor Moto. Todas las ilegalidades que se cometen en su contra ya no se encuentran calificativos para describirlos. Él tiene la calidad de magistrado porque fue electo y fue juramentado como tal. Las impugnaciones que se presentaron tendrán que seguir su trámite. Si prosperan, entonces dejará de tener tal calidad, siempre que haya un antejuicio que el Congreso declare con lugar. Ya había Sandoval Alfaro presentado un antejuicio contra el juez Moto. Hay una litispendencia sobre los mismos hechos, hay una litispendencia en la Corte Suprema de Justicia sobre ese aspecto. Y mientras eso no se resolviera, él no tenía ninguna calidad para iniciar acciones directas contra el juez Moto. Ahora Doctor, ya magistrado. Doctor, no podemos echarle solo la culpa a la FESI. Estoy de acuerdo. No podemos quitar de este escenario el paupérrimo actuar de la fiscal general. Así es. Es lamentable. Ella sí ha trabajado y ha hecho carrera en el OJ, del OJ, que llegó hasta las alturas más grandes. Fue magistrada suplente de Neftalí Aldana, que según tengo información se está mejorando, gracias a Dios, ha ido recuperándose. Y luego fiscal. Ella no tiene una sola excusa para haber actuado como actuó, por más presionada que se sienta, y si se siente presionada, ella es una autoridad en Guatemala, con una investidura tan grande que está poniendo en riesgo la paz social de Guatemala. Y yo no sé si hay mecanismos legales para separarla del cargo. Y sería la jugada perfecta que quiere la izquierda, que los conservadores nos pongamos a ver todas las actuaciones inconstitucionales que ella ha ordenado ejecutar, porque el comunicado del MP dice que por instrucciones de la fiscal general, y si eso hubiese sido mentira, ella tenía que haber salido con su boquita a darnos la cara y a decirnos: eso es falso, cállese, lo proceso, porque está usurpando calidades y yo no he ordenado nada. Sin embargo, hay un silencio cómplice que no sabemos cuál sigue siendo el temor de la fiscal general. Pero en ese temor, y cuando hay funcionarios cobardes o que tengan temor porque tienen derecho, se deben voluntariamente separar del cargo, porque no están para miedos y caprichos y obedecer órdenes ilegales, porque están siendo pagados por todo un pueblo de Guatemala que les suda sangre pagarles esos jugosos salarios, y están poniendo en riesgo la paz social. Cuando ponen en riesgo la paz social de Guatemala, ponen en riesgo automáticamente la paz del Triángulo Norte. Entonces yo creo de verdad que ella solita va a ser víctima de lo que ha avalado que se haga ilegalmente e inconstitucionalmente. Yo ya no tengo cómo poder defender lo indefendible. Efectivamente, así es. Legalmente ella es la responsable de todo lo que haga el Ministerio Público. Afortunadamente o desafortunadamente, no basta tener autoridad y no basta tener conocimiento, hay que tener carácter.
y se ve que Sandoval Alfaro es el que realmente decide estas cosas en el Ministerio Público. Ella es incapaz de decir esta boca es mía. Incluso la han comprometido yendo a programas de gente manifiestamente mercantilista aliada con la izquierda, como Dionisio Gutiérrez, donde haya aparecido en sus programas. Mire, ha politizado el Ministerio Público también. Ya venía politizado desde La Paz y La Aldana. Ahora se litiga en los medios a cuenta de que la FES y el Ministerio Público y la Corte de Constitucionalidad salen haciendo declaraciones a la prensa antes de que las notificaciones se hayan hecho de las resoluciones que dictan o que han dictado. Es decir, ellos tratan de justificarse ante el público en vez de cumplir serenamente con sus funciones. La manera de hacer conocer las resoluciones de los tribunales y de las oficinas es mediante notificación a las partes, no mediante declaraciones a la prensa. Eso, además de inético, es ilegal. Ellos manchan la reputación de cualquiera sin que haya siquiera, lo presentan a la prensa sin que haya sido indagado, presentan sus grandes hipótesis a la prensa sin hipótesis que tienen que ser debatidas y probadas en juicio. Es decir, han convertido a Guatemala en un lamentable campo de lucha política, lo cual ha sido posible porque todas estas entidades del Estado están cooptadas. Está cooptado el Ministerio Público, está cooptada la Corte de Constitucionalidad, los juzgados como el juez de la Erika Aifán, por todo este grupo de gente, los autores intelectuales de todo esto. Los medios de prensa comprados, alineados con ellos, y la izquierda internacional y la izquierda nacional. Ese es el panorama. Y los mercantilistas, ¿verdad? Tiene, que son sí, cáncer son parte de ese grupo de gente intelectual. Los mercantilistas están de acuerdo con la izquierda, ellos trabajan de la mano. Es más, los financian. Es la cosa más triste que Por puede eso haber. tienen gente dedicada 24/7 a causar todo este tipo de caos, de amedrentar. En este caso, no solo a Minor Motto, sino todos aquellos débiles de carácter que podrían desempeñar una buena función, pero que se hacen para atrás ante el temor de que sean tratados como están tratando a Minor Motto. Y mientras eso siga ocurriendo, Guatemala no saldrá adelante. Y todo adelante. esto con gente empoderada, yo ya les di un simple vistazo. Siempre sí Biden no quiere tener nada que ver con Maduro. Chupluco. Siempre sí Biden va a tener que seguir con el tratado de no bomba nuclear con Irán. Siempre sí. Siempre sí sigue el tratado con Moscú del tipo, con Rusia y con Putin de la cosa armamentista. Siempre sí. Entonces yo creo que hay gente que Y le faltaron dos cosas. engancha. Siempre sí sigue la prohibición de la migración ilegal porque un juez lo paró en seco. En Texas. Y siempre sí sigue el financiamiento para los cuerpos de policía en Estados Unidos, que ahora ya dio marcha atrás. Mire, ¿verdad? o sea, aparte es campaña política para cualquier político de turno que ahora es el máximo líder en el señor Biden en la política internacional. Depende de su actuar racional que pierda ese poder o no. Y siempre sí Putin es un líder muy importante a nivel mundial que hace un balance y siempre sí el Chipi del señor de China y siempre sí Benjamín Netanyahu en Israel. Cuando vimos que el ministro de la defensa le dijo a la administración Biden, take it easy baby. Y los judíos, mi doctor, usted y yo sabemos quiénes son los dueños del sistema financiero en Estados Unidos. ¿Verdad? Entonces, hay que saber hasta dónde, porque aquí las pasiones son grandes y Juan Francisco Sandoval, él se adjudicó la potestad, Hotel Maldana le dio la potestad
de, en nombre de un Estado, perdonar a una constructora por millones de dólares. Eso no se puede olvidar. Si usted lo hubiera hecho en su calidad de civil, si lo hubiera hecho cualquier otro fiscal, o la propia Tel Maldana, ni Tel Maldana tenía la posibilidad de perdonarle a Odebrecht muchos millones de dólares en nombre del Estado de Guatemala, porque para eso hay planteamientos constitucionales, pases de ley que se tienen que llevar a cabo. Entonces, hay mucha pasión equívoca, porque yo les quiero recordar que así como ustedes se dieron cuenta que Trump no tenía todo el poder, y fue evidente, así Biden no tiene todo el poder, porque en Estados Unidos hay pesos y contrapesos, y es lo que aquí en Guatemala no quieren que exista, pesos y contrapesos. Entonces también tengo que darles una información que yo necesito que ustedes, pueblo de Guatemala, me ayuden a mí a corroborar. Ha llegado mucha información a mis oíditos que Tel Maldana ya entró al país y que está teniendo reuniones en el occidente del país. Otros dicen que inclusive la han visto en Amatitlán. Yo estoy exponiendo la información que a mí me ha llegado, información que usted, amigo televidente, me puede escribir en privado y decir, doña Karina no, doña Karina sí, doña Karina fíjese, porque gente en su pasión y alegría de esperar que Alejandro Yamatei sea completamente votado en el cargo, piensan ya subir a Tel Maldana, quien aparentemente ya ha entrado al país y ha tenido reuniones muy importantes en el país con líderes. Entonces, imagínese en el fango en el que se está moviendo Guatemala, porque le dice el PDH, usted mejor preséntese, le dice el juez Moto, a dilucidar su situación. Pero si es verdad la hipótesis que circula en el ambiente que Tel Maldana ya entró al país y que la custodian miembros de la PNC, entonces ella también tendría que hacer ese mismo tema, porque ella tiene muchos procesos abiertos donde no ha sido condenada y no es culpable, pero que tiene que venir a Guatemala a dilucidar el tema. Sí, aunque no hubiera entrado, está obligada a hacer lo mismo. Mire, la política partidista, la politiquería. Sí, Jordán Rodas. Sí, lo que dijo Jordán Rodas. Tiene una virtud, y es que es una tarima en donde exhiben lo peor del ser humano los que se meten a realizar este tipo de actividades. Solo hay que saber leer en esa tarima, hay que saber ver, porque las pasiones más bajas del ser humano se ven en las acciones de toda la gente que está metida en estas luchas de poder. Así que el que tenga ojos, que vea, y el que tenga oídos, que oiga. Sí, y fíjese que están los que se apasionan mucho con el tema de que ahorita se creen todopoderosos. Yo les quiero recordar que aquí mismo en VA Canal ustedes pudieron ver la entrevista que yo le hice vía Skype a Bill Browder. Bill Browder, un demócrata que ha escrito libros, víctima de Putin, que le matan a su abogado en Rusia y que entonces crea la ley Magnitsky. Yo solo les quiero recordar que aquí en Guatemala hay jueces y magistrados que están en la lista negra de Bill Browder, porque Bill Browder, siendo demócrata, le importó el caso de los rusos Bitkov en contra de atropello hechos por jueces y magistrados afines a la CICIG, en donde inclusive está involucrada Mayra Vélez, y donde hay visas dadas por exfuncionarios de alto nivel de Estados Unidos en pasaportes falsos. Entonces, yo creo que el tema es exagerado. Si tenés, cuando yo lo entrevisté,
pero sería lindo la foto de cuando yo lo entrevisté. Entonces, hay muchas cosas que todavía tienen que pasar, porque Bill Browder ha estado protegiendo a la familia Bitko. Y es un demócrata, es un buen demócrata, que volteó a ver los ojos en Guatemala y en esta familia rusa, tal vez porque se sintió, ahí estoy yo entrevistándolo, mire, para que vean que yo no hablo por hablar, porque gracias a Dios todo queda guardado, doctor. Pero háganme el favor, hay cosas que a esta gente que hoy está muy altanera y muy empoderada, se les olvida que también existe la ley Magnitsky. Y es Bill Browder el ponente. Y es Bill Browder un hombre muy poderoso, demócrata en Estados Unidos. Entonces, yo creo que los que andan brincando muy alto comiencen a caminar más en la tierra, porque aquí nadie tampoco tiene derecho a negociar los intereses del Estado porque Tel Maldana autorizó, ¿verdad? Aquí habría gente que inclusive tal vez hasta en prisión la hubieran matado al estúpido que se le hubiera, o estúpida que se le hubiera ocurrido hacer eso en nombre de un Estado de Guatemala, porque se trata de los intereses de toda una nación y hay pases de ley para poder perdonar una deuda. Por cierto que en ese caso está involucrado también Iván Velázquez, quien se negó a acudir a una citación de la Comisión Magnitsky. El propio Iván Velázquez no llegó a Estados Unidos, entonces no tienen, o sea... Pero hay una serie de documentación y de evidencia presentada contra Iván Velázquez ahí. A mí no me extrañaría que cualquier día de esto aparezca detenido en Estados Unidos. O en Colombia, o en España, o donde quiera que esté. Sí, lo sacarán de su refugio, ¿verdad? Hay que pensar un poquito más que la emoción nada más de que algunos se sientan muy protegidos porque el señor Biden ganó. Es algo más que eso, es algo, o sea... Por cierto que él, como parte de la izquierda internacional, está haciendo siempre comentarios en relación a Guatemala y en este caso en relación al juez Maynor Moto, en donde está bien claro el panorama. Miren, es un rompecabezas fácil de armar si usted pone todos los rostros de la gente que ataca a Moto. Es fácil ver que es la izquierda internacional aliada con la izquierda nacional los que están empeñados en impedir que en Guatemala haya justicia, que haya corte de constitucionalidad, que haya Estado de Derecho, que haya imperio de la ley. Es fácil, ahí están todos. No se necesita mucha inteligencia para ver quiénes son los que mantienen el caos en Guatemala. Sí, yo lo que sí sé es que somos un país muy importante para la potencia y sé que ellos quieren paz en el Triángulo Norte y el país lo pueden desestabilizar tanto que entonces no podrá haber paz en Guatemala y no podrá haber paz en el Triángulo Norte y eso no está bien para los intereses de la potencia. Entonces es sin menos pasión y es más con pies de plomo, porque si ya sacrificaron a Maduro, ¿qué sería sacrificar a piezas que en este momento se puedan sentir caminando en las nubes, pero que ni siquiera son capaces de poder decir dando la cara de qué viven? Si tributan, si no tributan, ¿de qué viven? ¿Cómo hacen para pagar su cena, su almuerzo, su estadía, sus viajes? Porque tienden a no ser muy transparentes. Entonces, es difícil, miren, de verdad no es nada más así de que escupo para el cielo y aplasto a los que yo creo que son débiles. Una vez he visto al juez Moto y fue aquí cuando Otto lo entrevistó, es la primera y última vez que lo he visto en Vea Canal. Tiendo a no meterme en asuntos legales y de justicia en Guatemala porque no soy abogada. Y no soy usted, ¿verdad, doctor? Y usted nos viene aquí a enseñar a todos a la luz del Estado de Derecho cómo son las cosas, pero lo que no se vale, pues, es que
no le den posesión porque al final no les gustó quién ganó. Si ganó por la limpia, jódanse y dejen de estar desestabilizando al país. Es por 2 meses, a menos que en esos 2 meses tengan que salir resoluciones muy importantes en la CCE, como para Mayra Belis, como para algún juez, como la mina CGN, que aparentemente, según la información que yo manejo, le quieren hacer machanga, dijo la panga, a los rusos. Yo misma he sido crítica de los estudiantes que se desaparecieron en Izabal, porque he condenado el hecho. Pero una cosa es esa y otra es que ahora con nuevos intereses de algunos otros inversores extranjeros, tu inversión te la hago rangán y yo soy nuevo dueño. Eso trae inestabilidad al país y trae que se salgan disparadas las inversiones en el país. Y eso es no trabajo. Como les digo, he sido crítica hasta con el propio Dimitri, ¿verdad, doctor? El agua, el no sé qué, la reforestación, los árboles. Y Dimitri no puede mentir que yo le pagué, yo lo invité a cenar, ¿verdad? Porque él llegó a buscarme a Nueva Orleans cuando yo estaba celebrando mi cumpleaños allá. Entonces, aparte son los temas, pero aparte es también no crear certeza jurídica en las inversiones en Guatemala. No es ahora yo me siento ponchado y te quito tu inversión ruso y me vales madre y yo soy nuevo dueño. Eso tampoco se vale en Guatemala, ¿verdad, doctor? Mire, yo creo que hay muchas cosas que se están jugando. La gente debe darse cuenta de esa táctica de la izquierda que tanto hemos denunciado aquí, de atribuirle a otros lo que ellos hacen. Eso del pacto de corruptos en el que nadie cree es el resultado de un pacto de mafiosos, porque los mafiosos son ellos. Ellos son los mafiosos, los supercorruptos que están atrás de esa expresión con la que pretenden desprestigiar a cualquiera que no se pliega a sus intereses o a su agenda política. Yo creo que los guatemaltecos debemos estar bien claros en esto. A la izquierda no le importa la verdad, no le importa el derecho, solo les importa acceder al poder. Si mantenemos eso en mente, creo que no vamos a equivocarnos. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias. Gracias por toda esta explicación y esta enseñanza. Muy bien, Karina. Había mucha gente esperando cómo se iba a pronunciar usted el día de hoy. Sí, así vi. Muy bien. Así que gracias, bendiciones, breve pausa, regreso enseguida.